primera cosa es que en realidad la oposición pensó utilizar la llegada del Papa Francisco como una instancia para demostrar ante el mundo que tenía en ese momento los ojos puestos en nuestro país, que en el Ecuador no se vive momentos de paz, que no hay tranquilidad, y poner en la mesa mundial todo el tema de las consignas de oposición que ellos han mantenido durante este último tiempo. Sin embargo, la presencia del Papa Francisco le sobrepasó sus intenciones. El discurso mismo del Papa Francisco contradecía totalmente esa apuesta de la oposición, y a pesar de que sí tuvieron intentos de que en la misa, por ejemplo, del Papa Francisco aquí en la ciudad de Quito, en el Parque Bicentenario, entre 1.200.000 personas, sí hubo un pequeño grupo que quiso empezar a incidentar, el pueblo les dijo basta. Este no es un momento, no mezclen sus intereses políticos con el tema espiritual, porque algo increíble también que pasó con la visita del Papa Francisco es que fue un mensaje que llegó a 14 millones de oídos de ecuatorianos, independientemente de la religión que tengan o de la no religión que se tenga. Sí, fue un discurso que rebasó inclusive el tema estrictamente católico, de la Iglesia Católica, y habló sobre la vida, habló sobre la política, habló con un lenguaje extremadamente sencillo para todos nosotros. Y entonces de ese discurso acalló a la oposición. Sin embargo, después de que el Papa se fue, obviamente la oposición ha querido utilizar descontextualizadamente diferentes expresiones del Papa, como que el Papa en realidad vino en contra del presidente Correa, o sea, realmente envileciendo la presencia del Papa Francisco en nuestro país. ¿Cómo queda entonces la situación política en el Ecuador? Porque la semana pasada, cuando estábamos aquí haciendo el programa, el viernes pasado, la verdad que las noticias que llegaban era bastante preocupante con respecto a movilizaciones de un lado, movilizaciones del otro, y inclusive el presidente Correa llamando a defender la democracia allí. Nos recordaba mucho lo que lamentablemente sucedió aquel 30 de septiembre de 2010 allí en Ecuador, y ese intento de golpe de Estado. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Es necesario por parte del gobierno volver a llamar a defender la democracia o se ha tranquilizado un poco? Mire, la estrategia de la oposición previo a la venida del Papa era el calentamiento de las calles. Pretendieron retomar la misma estrategia el día de ayer. No tuvieron la convocatoria que ellos esperaban. Muy disminuida, prácticamente pasó inadvertida la concentración de opositores en la Avenida de los Iris frente a la sede del Movimiento País, porque ese es el punto de concentración para después de empezar a marchar hacia el Palacio Carondelet. No tuvieron la acogida que el asambleísta Páez, que es quien está convocando, tuvo otros días, pero creo que eso se debe a varios factores. La una es una apuesta al diálogo nacional que ha hecho el Movimiento País y el presidente Correa. Un diálogo absolutamente abierto a las diferentes temáticas, un diálogo de todos los que quieran juntarse al diálogo, que quieran sentarse en una mesa de debate, en una mesa de diálogo, para buscar trazar, si es necesario, modificaciones, que yo creo que sí son en algunos casos necesarias, a políticas públicas que se han implementado. Políticas que en realidad han mejorado notablemente la calidad de vida del pueblo ecuatoriano, pero que en el empeño que hemos tenido nosotros por hacer las cosas de manera rápida, eficiente, de pronto hemos cometido, no, ni siquiera de pronto, en realidad se han cometido algunos errores por el apuro, por la necesidad de avanzar de forma rápida. Y creemos nosotros que esos errores, que en la mayoría de los casos son errores
que son fáciles de solucionar, se los debe explicitar, se los debe poner en una mesa de diálogo y tratar de buscar las soluciones en un tema del debate. En otro tema del debate, son debates que también refieren a temas conceptuales, ¿no es cierto? Hay mucha gente que está plegando al diálogo, organizaciones que en realidad estuvieron plegadas a la oposición, este rato están apostando al diálogo y han recogido la bandera del diálogo y están dispuestos a sentarse en una mesa de negociación. Eso ha bajado mucho la tensión. Sin embargo, en este momento en el país está en calma, digamos, ¿no? Hay una tensa calma, como dicen los periodistas, pero yo no descarto que la oposición esté buscando nuevas estrategias, una oposición extrema que no tiene el objetivo de modificar errores, sino de desestabilizar, de derrocar al gobierno. Esa oposición, yo estoy absolutamente segura que está buscando nuevas estrategias, está buscando nuevos puntos de conflicto. La movilización que en un momento fue convocada en torno a 2 propuestas de ley que fueron retiradas por el presidente de la República, este rato ha abierto su horizonte de demandas, entonces ahora quieren debatir todo y hay esa posibilidad. Quieren entrar a debatir inclusive temas de ideológicos del gobierno de la Revolución Ciudadana que está en el gobierno gracias al apoyo popular. Entonces, ellos están abriendo extremadamente el abanico para justamente no sentarse a la mesa de diálogo. Pero esa es la oposición que yo estoy segura sigue pensando y sigue tratando de buscar caminos de conspiración. Señora Calle, usted, además de congresista, asambleísta allí en el Ecuador, tiene una formación inclusive desde lo laboral en el periodismo y en los medios. Y sobre eso le quería preguntar, por un lado, ¿cuál ha sido el rol de los medios de comunicación en Ecuador en los últimos años, especialmente teniendo en cuenta que están en ese proceso que nosotros ya vivimos de una nueva ley de medios? Y por el otro, ¿cuál ha sido la reacción justamente de los medios de comunicación ante la llegada y las palabras del Papa allí en Ecuador? Los medios de comunicación han cumplido un rol político. Se convirtieron en los voceros de del sector financiero que fue quien dirigió el país políticamente. Ellos fueron los voceros de los partidos políticos de la derecha que no tuvieron el respaldo popular y que inclusive algunos de ellos desaparecieron por la falta de respaldo popular de acuerdo a la legislación que tenemos. Al no poder estar ellos comandando la oposición al gobierno de la Revolución Ciudadana, tuvieron a los medios de comunicación y tienen a determinados medios de comunicación para que sean su voz ante la población. Esa postura de voceros políticos no ha variado, no ha variado en estas últimas semanas. Los medios de comunicación, voy a ponerle un ejemplo, la oposición recogió el color negro como su identificación y se vio a muchos presentadores de noticias, inclusive de programas de entretenimiento, vestidos de negro durante los días que se convocaba a las marchas por parte de la oposición, recogiendo el mismo color que les juntaba. Es decir, han tenido una postura no subliminal, sino explícitamente alineada a la oposición. Igualmente usted puede verificar eso a quienes entrevistan, a quienes son los que damos espacios de entrevistas, de opinión y todo eso. Esa es la verdad. Afortunadamente, con la nueva ley de comunicación que tiene ya más de un año de vigencia, se abrió la posibilidad a que existan otros medios de comunicación no ligados a los poderes financieros o hegemónicos tradicionales del país, sino medios de comunicación que
que sean propuestos y manejados desde las organizaciones populares al tener medios de comunicación comunitaria, y también tenemos medios de comunicación pública, divididos entre medios de comunicación oficialistas de gobierno y medios de comunicación pública exactamente. Con ese abanico de medios de comunicación se ha abierto la posibilidad de que la población pueda tener acceso a diferentes visiones de la noticia. La cobertura, por ejemplo, de la Avenida del Papa fue muy bien llevada por el canal público, donde se transmitió íntegramente los discursos del Papa, sin interpretaciones, sin observadores y analistas de la temática y de los discursos, sin cortes de los discursos, de las homilías del Papa. Entonces la población pudo estar irradiada de mejor manera. Eso creo que ha ayudado muchísimo la existencia de los medios públicos y de medios comunitarios en el país. Señora Calle, usted ha nombrado o ha dicho que también desde el gobierno han evaluado ciertos errores con respecto a la política que han llevado adelante frente a los intentos de la oposición. Yo le quería preguntar, por un lado, ¿cuáles entiende usted que son esos errores? Pero por otro lado también, ¿qué evaluación hace con respecto a ciertas críticas que provienen no tanto desde la derecha, sino inclusive desde una izquierda popular, no ortodoxa a nivel latinoamericano, sobre cierta tendencia extractivista que está teniendo el gobierno de Correa, inclusive la falta de la construcción de un líder que pueda sucederle? ¿Cómo evalúan ustedes todo esto? A ver, la primera cosa que vale la pena decirle es que la evaluación sobre los errores que se han cometido no ha sido hecha al calor de las últimas marchas. Ha sido una evaluación permanente que la tenemos, y en muchos casos esos errores han sido rectificados. Algunos no se ha tenido tiempo de rectificarlos realmente, no porque han sido recientes, pero sí ha habido una permanente, ha sido parte de la política del gobierno de la Revolución Ciudadana, una evaluación para ver de qué manera las diferentes leyes, la aplicación de las leyes y de política pública se está dando, y modificar cuando sea necesario, siempre pensando en función del beneficio de las grandes mayorías. Sí, por ejemplo, el tema del cambio de matriz productiva es uno de los debates que tenemos que darlo. Es un debate que tenemos que darlo a profundidad, ¿no es cierto? Esa ha sido la apuesta del gobierno, el cambio de matriz productivo de un extractivismo. Hemos sido un país que ha vivido de la renta petrolera, y estamos cambiando, no desde el gobierno de la Revolución Ciudadana, sino desde siempre. Y es el gobierno de la Revolución Ciudadana el que está planteando un cambio de matriz productiva, que tiene que ser un cambio paulatino. Esa transición de cambio de matriz productiva muchas veces no es entendida, o de pronto nosotros ahí deberíamos hacerlo más lentamente, ¿no es cierto?, o más rápidamente. Ese es un debate, es un tema de debate que yo creo que es indispensable. No solamente el tema extractivista, sino, por ejemplo, el tema de la política agraria. Creemos nosotros, un sector del que yo provengo, yo soy representante del sector rural del país, creemos nosotros que es necesario dar una mayor fortaleza, por ejemplo, a los pequeños agricultores, a la línea de la agroecología. Tenemos experiencias maravillosas en nuestro país, tenemos una asociación de 15,000 agroagricultores familiares. Creemos que también la matriz productiva tiene que ser, el cambio de matriz productiva tiene que tomar en cuenta el tema de la agricultura familiar y campesina. Creemos nosotros que en este cambio de matriz productiva se debe revisar toda la línea de crédito al sector agrario. Es decir, hay cosas que tenemos que revisar. En eso estamos absolutamente abiertos. La ventaja es que dentro del Movimiento País estamos, por ejemplo, en la Asamblea, gente que venimos de las bases, que venimos del sector rural, que tenemos una voz en la Asamblea que nunca hubiéramos podido tenerla si no hubiera sido gracias a
a esta mágica apertura de la democracia ecuatoriana, donde pudimos entrar gente que venimos de los sectores más pobres del país. Esto es lo que nos da mucha esperanza y estamos ahí, vaya, en posiciones privilegiadas al ser legisladores para poder impulsar este debate en estos otros temas. Asambleísta, le agradecemos muchísimo, la verdad que ha sido muy clara en su exposición, y es muy interesante siempre poder tener aquí desde Ecuador alguna que otra opinión con respecto a lo que está sucediendo, y obviamente le mandamos nuestros mejores saludos con respecto a lo que está sucediendo en este momento allí. Yo le agradezco muchísimo. Buenos días o buenas tardes. Buenos días o buenas tardes. Buenos días.